Hey, muy buenas, estamos aquí en un nuevo vídeo de FIFA 18 y en esta ocasión os quiero traer los SBCs de Alessandro Del Piero, Marc Overmars y Rui Costa. ¿Veis? Han salido hace 2 días, creo que salieron. Y la verdad creo que os podía servir ver qué jugadores... No los he hecho como tal, con jugadores reales. Los he hecho con jugadores conceptuales y creo que os podía servir eh, cuáles son los jugadores que he utilizado. En un futuro puede que me los haga. A mí me han subido mucho los precios. Hay jugadores que no están en el mercado de transferibles. La gente se pone a monopolizar el mercado y sube mucho de precio. Pero así podéis ver cuánto cuesta más o menos cada icono, cada SBC. Tengo puesto aquí, voy a ir diciendo mientras os lo enseño cuánto cuesta. Y ver si merece la pena realmente un SBC o no. Vamos a comenzar con... Vamos a ir del más barato al más caro. Vamos a empezar con Rui Costa, que está compuesto por 7 SBCs. El primero se llama Benfica. Y aquí lo tenéis. Dos jugadores de la Liga Portuguesa. Y te pide dos jugadores del equipo de la semana. Que son... Tengo aquí a Danilo Pereira. Y a... Este portero de 80 de media. Que la verdad es bastante barato. Y me ha valido este SBC 70.000 monedas. Luego el de la Calcio. Este es más baratillo. Cuesta 22.000 monedas. No tiene ningún jugador del equipo de la semana. Ni nada así que digas, Dios, qué caro. Lo más caro sería Icardi. Este lo puedes hacer con lealtad, con dos jugadores con lealtad, o si no cambiando la posición a un centrocampista. Con eso también te serviría. Vamos con Portugal. Portugal nos piden 82 de valoración, la tenemos. Jugadores portugueses 5. Habéis visto pues a la defensa, el portero. Todo menos los dos delanteros. Los... Necesita lealtad. Con darle lealtad a 7 jugadores ya os sirve. O si no podéis poner a Nani de MI y a Joao Mario de MCD. Necesitaríais química solo para 6 jugadores. Vienen ahora los de medias. El de 83 aquí lo tenéis. El jugador del equipo de la semana es Rui Patricio. Algunos eran jugadores que tenía por la plantilla. Y esta plantilla cuesta 48.000. La de Portugal, no lo he dicho, valía 41.000 monedas. Vamos con la de 84. Este nos piden 3 jugadores de la semana y hemos puesto a Zaza, a Sanabria y a Dan de jugadores de la semana. Y como veis, el resto del equipo de la semana. Este necesitaríamos 8 jugadores con lealtad. Y este SBC vale 80.000 monedas. Ahora vamos al de 85. Este ya sí que... Estos ya empiezan a ser más caros. Nos pide un IF, que hemos cogido este. Que como ha salido ahora en la recompensa, salía mucho, ha bajado bastante de precio por cuando está, a ver. Ni 20.000 monedas llega. Y este SBC vale 165.000 monedas. En el momento... No, de momento esas son las formas más baratas que he encontrado de hacerlo. He estado un día entero buscando cuáles eran los más baratos. Este, el último ya de Rui Costa, nos pide dos jugadores de equipo de la semana como Rui Patricio. O este central, que también es de esta semana y estará barato. Aquí lo podemos ver, 12.000 monedas valdrá. Y este no necesitaría química. Y con esto completaríamos a Rui Costa. En total se nos iría 676.000 monedas. Vamos a buscar a Rui Costa por cuánto estaría. A ver si nos merece la pena. Rui Costa, el de 90 es. Y sí, este sí nos merecería la pena. Costaría la mitad. Ahora vamos a ver el de Overmars. El más caro es el de Del Piero, por el 92 de media y la carta chetada que tiene. Tenemos uno de la liga holandesa. Me ha valido 33.000 monedas. Pero... sobre todo por Ter Stegen, Bruno, estos jugadores. Por ejemplo, este del Ajax es el machetado y del Will entero es el problema, que la mayoría son de platas. Pero con esto no había problema, lo que sí que necesitaríamos lealtad.
Vamos ahora a ver el Arsenal. Esta vale 24.000 monedas. Nos piden un jugador de equipo de la semana. Yo he puesto a Sanabria. Hay muchos jugadores repetidos. Química del equipo 95. Y para este necesitaríamos hacerlo en la lealtad. Necesitamos en muchos lealtad. Pero bueno, si le dedicáis tiempo, se consigue. Pensad en todas las monedas que os estáis ahorrando gracias a la lealtad. Esta es la plantilla del Barcelona. Esta cuesta 22.000 monedas. No pide nada sin ningún IF ni nada chetado. 102 de valoración solo. Hasta la química nos da. 3 jugadores del Barcelona, eso sí, por el momento no han subido mucho de precio. Os diría, si veis que está barato, aprovechar. Pero si no, esperaros, porque estos SBC no se van a ir. Así que podrían rentar a lo largo del tiempo. La plantilla 83. Esta vale 51.000 monedas. 2 jugadores del equipo de la semana que he puesto a Wagner y a Zuber, que como son los dos del Hoffenheim. Son los dos, sí. Los dos son IF, son bastante baratos y así nos dan química, ya que nos piden 4 jugadores, 4 ligas, perdón. Y la valoración sí que necesitaríamos aquí el tema de la lealtad. Ese valdría 51.000 monedas. Vamos ahora con el de 84. Este vale 80.000 monedas. Nos piden un IF. Y encontramos aquí a Hilton, que es bastante barato, la verdad. 20.000 monedas. ¿Ves? Ya iba bajando. 17.000 por 14.000 yo creo que lo podéis encontrar. Vamos ahora con 85. Este ya se nos empieza a ir de precio. Nos piden 3 IF, creo. Sí, y tenemos aquí a Kramaric, a Danilo Pereira y a Valbuena. Y nos piden 85 de valoración. Entonces ya aquí ya sí que empiezan a venir cosas más caras. Luego esta valía 190.000 monedas. Y la de 86.000 monedas, esta ya sí que es la mayor sajada de Overmars. Y son 305.000 monedas. Veis aquí he puesto a Hilton. O Ozil con 88 de media solo vale 50.000 monedas. Es bastante barato para su precio. Yo creo que a lo largo de en una semana o así, esta plantilla a lo mejor vale 200.000. Bajará bastante de precio. Y este SBC entero, el de Overmars, cuesta 705.000 monedas. Vamos a ver si este también merece la pena, porque el de Rui Costa ya hemos visto que sí, que merece bastante la pena. Vamos a ver, 90. Y sí, no merece la pena tanto como el Rui Costa, la verdad, pero sí que merece la pena. Y ahora vamos con Del Piero, el SBC más chetado. Por cierto, si no lo sabíais, están aquí también para hacerlos cedidos. 20 partidos y lo que nos pide son plantillas de 83 de media. Creo que es para los tres, nos piden una plantilla 83 de media. No, parece un 82 para Rui Costa. El de Rui Costa a lo mejor lo hago. ¿Y el de Overmars? 82. Pues a lo mejor lo hago los tres. No sé, si lo hago lo tendréis en el canal. Y ahora el SBC de Del Piero, que es la mayor sajada. Empezamos con esto que ya nos piden un icono. Yo recomiendo, cuando lo vi, tenéis que poner un jugador que sea o MC o delantero centro. Y luego cambiarlo de posición para que os dé la química completa. Yo he puesto a Deco porque en su momento era el jugador más barato, pero puede que haya variado. Eso sí, al ser solo un icono, poner el de más poca media, porque eso sí que nos va a rentar. Pues este nos dan un sobre de 100.000 monedas. Pero claro, es que es un icono aquí. Luego vamos con la de la Juventus. Este SBC cuesta 70.000 monedas. O sea, Ter Stegen, Mandzukic, jugadores del Calcio. No nos piden ningún IF. Y sí que hace falta en este el tema de la lealtad. Vamos ahora con el de Sydney. Este cuesta unas 10.000 monedas, él es el más barato de todos. Pero varios jugadores de aquí, por ejemplo, los cogen y los compran todos y os clavan mucho por su precio. Así que cuidado con esto. Este sí que necesitaría lealtad. Esos son meros indicativos, podéis fijaros. Pero cuidado que pueden salir. Si veis que uno de estos vale 5.000 monedas, buscarlo un poco, que seguro que lo hay más barato. El de Italia, este vale 100.000 monedas. No nos piden ningún IF y lo he hecho de la Liga Española mezclando con la Liga Italiana. Ya nos pedían 5 jugadores de Italia. Y necesitaríamos, bueno, no, en este no necesitaríamos lealtad. O sí, puede que sí, porque ya tengo a Iniesta y Iniesta, no tiene mi lealtad, vale.
Pues entonces con cambiar a Borja Valero de posición y a Daniel de Rossi también, os serviría para... No haría falta lealtad en este SBC. En el de Overmars y en el de Rui Costa hemos visto que nos pedían 7 SBCs, en este nos piden 8. Lo bueno que en esto ya no nos piden IF, porque claro, nos han pedido un icono, entonces ya nos han sagrado suficiente. Nos piden en este, de 84 en media, este vale 70.000 monedas. Y como veis tiene Calcio y Liga Española he puesto. Y mata aquí, porque nos piden ligas, ¿no? Sí. En la Premier, ¿tenemos todas las ligas? Ah, sí, vale. Liga Portuguesa, vale. Liga Portuguesa, Liga Italiana, Premier, Liga Española. Perdona que me he rayado. Este necesitaría... No, este también, con un cambio de posición os serviría para completar el SBC. La verdad nos dan buenos sobres, pero con lo que nos gastamos, como para que no. 85 de media. Este SBC vale 160.000 monedas. Está completado, no necesitamos lealtad. Tengo jugadores de la Liga Española. Pero es que ya... Todos estos jugadores valen pasta. Este SBC cuesta 160.000. Y es que ahora vienen los dos machetados. Hasta una valoración de plantilla 87 nos piden. Para Del Piero. Sí que es cierto que tiene 92 de valoración, pero... Vamos a ver ahora Del Piero, pero... Vamos a ver si nos compensa. Aquí podemos ver este. Jugadores de la Liga Española, luego Masocil, Mata, Fábregas. Y este vale 250.000 monedas. Tampoco necesitaríamos la lealtad. Y luego la mayor sacada de todas, sajada, perdón, 370.000 monedas. Este que nos dan un sobre 50.000, un sobre 50.000. Ter Stegen, Iniesta, Zil, Ribery, Fábregas, Javi Martínez, Godín, creo que es Barzagli, no, Bonucci, perdón. Piqué, Peter Cech y Felipe Luis. Como veis, también nos da la química y todos no podéis bajar ni un punto de media. Cuidado con eso porque todo lo he hecho así para adaptar a lo máximo. Y este SBC final, el último del Piero, vale 1.620.000 monedas. Vamos a ver cuánto cuesta del Piero, pero seguramente cueste más caro. 92 de media. Bueno, pues no mucho más, ¿eh? Lo que pasa que en el otro, tener en cuenta que es 1.620.000 monedas, más los SBCs que nos salen aquí. Nos salen, por ejemplo, un sobre de 100.000. Sobre jugadores top de oro. Sobre 45.000. Sobres aquí muy chetados. También un mega sobre. Un sobre de 50.000 monedas. Así que yo preferiría hacerme el SBC si tuviera que elegir entre comprarlo o hacer el SBC. Pero yo os diría que esperarais 1 o 2 semanas para hacerlo porque van a abaratarse mucho de precio. Si tenéis dinero, hacéroslo sin problema. Pero si no, yo que vosotros esperaría. Vosotros pensáis que en una semana puede costar, por ejemplo, Del Piero puede bajar 1.000.000 de monedas, de 1.600.000. Overmars a 500.000 o Rui Costa a 400.000 monedas. Rui Costa es el que más ilusión me haría para hacer, porque ya que es media punta, portugués, está bien sus stats, muy bien la verdad. Pero bueno, si me lo hago lo traeré, los cedidos seguramente os los traiga. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido. Y adiós.